combatir el supuesto problema de la gentrificación, el gobierno de la Ciudad de México ha decidido imponer controles a los alquileres de vivienda y ha establecido también una serie de limitaciones a los derechos de propiedad en la Ciudad de México. Vale la pena recordar que, pues apenas el año pasado, el derecho a la propiedad privada fue eliminado de la Constitución de la Ciudad de México. Yo quiero agradecer la presencia en este programa de Arturo Dam. Arturo Dam es profesor de la Universidad Panamericana, da clases principalmente de economía, pero también de otros temas, es comentarista también en distintos medios de comunicación. Arturo, estamos viendo un deterioro de los derechos de propiedad en la Ciudad de México. ¿Y qué significa esto? Totalmente, Sergio, y es algo verdaderamente preocupante, porque mira, el derecho de propiedad privada es el derecho a la libertad individual para usar, disfrutar y disponer de lo que es tuyo como creas más conveniente. Y una manera de disponer de lo que es de uno, tratándose, por ejemplo, de un inmueble, es rentándolo. ¿Sí? Y esto supone que el casero, vamos a llamarle así, debería tener el derecho de negociar la renta con el futuro inquilino y llegar a un acuerdo y adelante con el arrendamiento. ¿Qué supone lo que pretenden hacer en la Ciudad de México con la imposición de rentas máximas? Que el gobierno le dice al casero, tú no puedes rentar tu vivienda a más de esta renta. Ya no es el acuerdo al que lleguen el casero y el inquilino, sino ahí hay un tercero que está supuestamente actuando a favor del inquilino al imponer una renta máxima por arriba de la cual el casero no debería de ofrecer ese inmueble en renta. Es un control de precios, pero ¿qué nos dice la historia sobre los controles de precios? Bueno, mira, primero es muy interesante qué te dice la historia y luego qué te explica la teoría económica. La historia te dice que cada vez que el gobierno impone un precio máximo por abajo de lo que se conoce como el precio de equilibrio, se genera escasez. ¿Por qué? Porque lo que el precio máximo hace es baja el precio. Un precio máximo es un precio por debajo del precio de mercado, que podría ser el precio que acordaron voluntariamente oferentes y demandantes. Entonces, por un lado, abaratas ese producto y, claro, aumenta la demanda. Oye, esto está más barato, vamos a demandar más. Pero, ¿qué pasa con aquellos oferentes que a ese menor precio, Sergio, no alcanzan a recuperar su costo de producción? Pues dejan de producir y ofrecer y se genera escasez. Entonces, por un lado, generas una mayor demanda y por el otro, una menor cantidad ofrecida, generas escasez. Y lo que pretendías originalmente, que era beneficiar a todos los consumidores, pues no se da, porque solamente beneficias a quienes, para decirlo coloquialmente, llegan primero al mercado, logran comprar a ese precio menor, se acaba pronto el producto y los que llegan después, pues les va a quedar el consuelo de decir, oye, mira, nunca antes se había ofrecido esto tan barato. No lo encuentras por ningún lado, pero nunca antes se había ofrecido tan barato. Ahora, yo he hablado con varios constructores que me dicen que incluso ya con las actuales reglas que tenemos en la Ciudad de México, el negocio de construir para alquilar vivienda no tiene sentido. Y te dicen, mira, construyo centros comerciales, no tengo problema. Construyo edificios de oficina, incluso hay una saturación en estos momentos en el mercado de edificios de oficina, pero dicen, pero ahí sí lo puedo hacer. Pero no puedo construir vivienda para alquiler a pesar de que hay mucha demanda, pues porque las leyes no me favorecen, porque las leyes de hecho me castigan. Y quienes construyen vivienda, en realidad, pues la ofrecen a la venta, a la venta condominios, por ejemplo. El resultado, sin embargo, es que hace mucho tiempo que no se construye vivienda para alquiler en la Ciudad de México. ¿No vamos a seguir agravando este problema? Claro que sí, mira, si ya llevamos tiempo en que no se construye al paso que aumenta la demanda vivienda para alquiler, si realmente se llega a imponer este control de rentas con rentas máximas, esto va a agravar, ¿sí, Sergio, el problema? Y mira, es increíble que no aprendamos de la historia. A ver, si mal no recuerdo, en México y en la ciudad hubo control de rentas de 1942 a 1992. Efectivamente. ¿Y qué pasó con la construcción de vivienda para alquiler, que se frenó brutalmente y lo que veíamos era un deterioro generalizado en muchas colonias de la ciudad? Déjame contarte una anécdota familiar. A una tía mía en 1942, que tenía un departamento alquilado muy bonito en Tacubaya, en un edificio de esos viejos, le congelaron la renta a 4 pesos con 50 centavos. 1942. 40 años después, 1982, la renta seguía siendo
4.50 pesos. Los hijos del dueño original del edificio ya no iban a cobrar la renta porque les salía más caro ir a cobrarla que cobrarla. Y llegó un momento en que los mismos inquilinos se tuvieron que poner de acuerdo con el casero para que aumentara la renta y se le diera mantenimiento, por ejemplo, al elevador del edificio, Sergio. Porque ¿cómo le vas a mantener, cómo vas a meterle dinero a un edificio en el que pues cobras 4.50 pesos al mes de renta? Hazme el favor, 40 años con una renta que a lo mejor en 1942 era la renta adecuada, 4.50 pesos, pero 40 años después, y habiendo ya pasado el periodo inflacionario que empezó en 1971 con Echeverría, fue un verdadero desastre, Sergio. La Constitución de la Ciudad de México, cuando se hizo, tenía un artículo en que había explícitamente se decía que se respetaba la propiedad privada. Y lo quitó Martí Batres cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Dijo que no cambiaba nada, que ahora lo que dice es se respeta el régimen de propiedad de la Constitución, que ya sabes que le da la propiedad primigenia de todo, absolutamente todo en el país al gobierno. ¿Realmente no importa quitar el derecho a la propiedad privada de una Constitución? Claro que sí importa porque generas una inseguridad jurídica terrible. Yo creo que la peor de las inseguridades es la jurídica, ¿no? Cuando no hay quien reconozca, defina y garantice el derecho a propiedad de las personas, esto de entrada, Sergio, frena la economía, frena la producción de bienes y servicios, porque esto también se puede aplicar, la falta de respeto a la propiedad privada, a los medios de producción, ¿no? Que aquí en México basta y sobra que el Congreso expida una ley y que luego se promulgue, que diga que esto o aquel sector de la economía es considerado estratégico. Pero ya lo estamos viendo, ¿no? Ya lo estamos viendo. Lo hemos visto por ejemplo, lo vimos en el petróleo, pero lo estamos viendo en el litio ahora. Teníamos un poquito de exploración en litio, que es un mineral que es muy difícil de extraer, es muy difícil de procesar, puede ser altamente contaminante, pero había una empresa china, me parece, especializada, pero pues prohibió el gobierno eso y dijo que iba a poner Litiomex, una empresa de litio. Así como Pemex, Litiomex. Litiomex, y resulta que pues ya han pasado los años y no vemos ni que haya inversión. O sea, sí hay un gasto, porque pues hay todo un ejército de burócratas que hay que mantener, pero no hay absolutamente ninguna inversión. Así es, y mira, Sergio, si el gobierno no debe ser empresario, no debe jugarle de empresario, mucho menos debería jugarle de manera monopólica. Entonces desaparecen todos los incentivos para que el burócrata que esté al frente de esa empresa del gobierno, pues actúe con mínimos criterios de competitividad, productividad, ¿no? Es un círculo vicioso perfecto, ¿no? Es un círculo vicioso perfecto. Y lo que estamos viendo, Sergio, sobre todo, por ejemplo, con esto de las rentas máximas en la Ciudad de México, es esta creencia que tienen muchos políticos, tal vez la mayoría, de que pueden disponer de la propiedad de los demás como les dé la gana. ¿Cómo le explico yo hasta a la gente de la manera más sencilla? A ver, tú, Sergio, eres dueño de un departamento y lo quieres rentar. Yo estoy interesado en rentarlo. ¿Qué es lo lógico, lo justo, lo económicamente eficaz? Que nos sentemos a negociar la renta. Algo que nos convenga a los dos. Que nos convenga a los dos. Pero ¿por qué llega un tercero y te dice, Sergio, te prohíbo, bajo amenaza de castigo, ¿sí?, que le ofrezcas a Arturo tu departamento en renta a más de 10,000 pesos mensuales? Bueno, ese tercero, ¿quién es para impedirte a ti negociar conmigo la renta? Que ahora me prohíben también que lo ofrezca a través de una plataforma digital durante más días. O sea, resulta que si lo ofrezco más de 180 días, está mal, pero si lo ofrezco 179 días, está bien. A ver, esas son las cosas absurdas, ¿no? Ahora, ¿qué más da cuál sea la manera en que lo ofrezcas? ¿Sí? En persona, tú y yo aquí tomándonos un café o a través de una plataforma como es Airbnb. Esa es también otra, ¿no? Esto ir en contra del uso de las plataformas que sucedió, tú recuerdas, al inicio de Uber, cuando empezó Uber, hay que regularlo a como dé lugar, no pueden hacer lo que se les dé la gana, etcétera, etcétera. Es ir en contra del progreso, sí. ¿Qué piensas de la gentrificación y de las manifestaciones en contra de la gentrificación? Mira, la gentrificación tiene dos momentos. Y si tú ves la definición que te dé el diccionario, dice, bueno, primero que nada, el primer momento es la mejora de ciertas zonas en la ciudad, que este es el segundo momento, que es el que le critica, expulsa a lo que muchos llaman los nativos originarios de esa zona porque mejora la zona, se vuelve más atractiva, hay mayor demanda, por ejemplo, por departamentos por alquiler, las rentas suben y si alguna familia que lleva rentando 5 años ya no puede pagar
la renta mayor, pues tendrá que desalojar para que entre una familia que esté dispuesta a pagar una renta mayor. Suben la renta, ¿sí? Sobre todo si no te permiten construir nueva vivienda. Esa es la otra. ¿Cuál es la manera de tratar de aliviar la gentrificación en la segunda parte, esto que llaman la expulsión de nativos? Pues que haya una mayor oferta. Y otra cosa muy importante, que en las zonas de la periferia de la ciudad haya medios de acceso al centro de la ciudad, vías de comunicación mucho mejores, Sergio, de las que tenemos, que son, a veces tú las ves en las mañanas y son verdaderamente de tercer mundo. Ahora vemos que los gobiernos, sobre todo en la Ciudad de México, a través de bandos piensan que pueden controlar el mercado. Recordemos que una de las razones por las que se recuperó la Ciudad de México, sobre todo el centro de la Ciudad de México, me refiero a la Condesa, la Roma, la Juárez, la Cuauhtémoc, después de los sismos del 85, que dejaron verdaderamente en una situación desastrosa a esas colonias, fue el famoso bando 2 de Andrés Manuel López Obrador, que prohibió construir en la periferia. Sí. Y ahora lo que hace con este bando 1, Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, es poner controles de alquileres. ¿Qué piensas de estos bandos o de estas ideas de los gobernantes de la Ciudad de México y de otros lugares del país, de que ellos saben mejor que el mercado lo que se debe hacer para que prospere una ciudad? Sí, mira, seguramente es una equivocación terrible, es una arrogancia, la fatal arrogancia de la que hablaba Hayek, de esta gente de creer que saben mejor que tú como casero, yo como inquilino, cuál es la renta a la cual tenemos que llevar a cabo esta transacción, etcétera, etcétera. Bueno, Sergio, dice Clara Brugada que ellos van a establecer cuál es la renta razonable. Decían, renta justa, razonable y asequible. Es la ley de rentas justas, razonables y asequibles. Bueno, ¿qué es una renta justa? ¿Qué es una renta razonable? ¿Qué es una renta asequible? Y lo más peligroso, Sergio, es lo de asequible. Porque asequible ¿para quién? Pues para el que va a comprar. Y entonces, ¿qué sería un precio asequible? Pues aquel que tú puedas pagar. Entonces, el oferente va a tener que ofrecer al precio que tú puedas pagar, se te va a preguntar cuál es el precio que tú puedas pagar, y en una de esas dices, ¿sabes qué? El precio es cero. Y entonces, en última instancia, llevando el argumento al absurdo, te tendrían que regalar el producto, ¿no? Bueno, dicen que quieren también regalar, construir vivienda popular y entregarla subsidiada a quienes no tengan recursos para vivir en esa zona. Así es, y bueno, mira, Sergio, aquí lo que hay que hacer es, ya lo decías tú, es incrementar la competencia, ¿sí? En la construcción de vivienda. O sea, si permitieras mayor construcción de viviendas, si no tuvieras tantas restricciones ni burocracia, y si permitieras que los caseros pudieran cobrar lo que quisieran, entonces veríamos un boom, ¿no? Sí. Ahora, mira, déjame más decir, estrictamente hablando, ningún casero cobra lo que quiere, porque si cobrara lo que quiera, las rentas serían 10 veces más. Cobra lo que logra negociar con el inquilino, como debería de ser, Sergio. Como debería de ser, pero mira, en todo esto hay un prejuicio, que el inquilino es la víctima y el casero es el victimario. Esa, haz de cuenta, una película, el casero siempre es el malo, el injusto, que a toda costa quiere cobrar la mayor renta posible o expulsar con cualquier pretexto a los inquilinos, y los inquilinos son las pobrecitas víctimas a las cuales hay que proteger. Y cuando ya el gobierno actúa, por ejemplo, en materia de precios, en este caso de rentas, con la intención de proteger a una de las dos partes del mercado, que es el oferente y el demandante, acaba desquiciando el mercado y generando, en este caso concreto, escasez, Sergio. Arturo Dam, gracias por ayudarnos a entender este tema. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.